¿Qué tal, chicos y chicas? Estamos aquí para poder grabar y explicar el problema 2 de la tutoría 4. Y bueno, tiene que ver con membrana plasmática en este caso, o la membrana celular, y corrientes iónicas. Vamos con el ejercicio entonces. Dice, se tiene una célula esférica de radio 5 micrómetros, de modo que a través de la membrana celular ingresan 6.25 por 10 a la 5 iones de potasio positivos por cada milisegundo, cada vez que se abren estas bombas de sodio-potasio. A partir de lo anterior, calcule la intensidad de corriente iónica total a través de la membrana celular. Sale la respuesta ahí. La magnitud promedio de la densidad de corriente iónica. Sale la respuesta ahí. Y la diferencia de potencial entre los extremos de la membrana celular si el espesor de esta es igual a 8 nanómetros, mientras que su resistividad promedio es de 2 por 10 a la 7 ohm metro. Ya, vamos a anotar algunos de los datos ya. Veamos qué tal. Pues tenemos el radio de la célula. Vamos con nuestro primer paso, identificar. El radio de la célula son 5 micrómetros, o sea 5 por 10 a la menos 6 metros. De modo que a través de la membrana pasan 6.25 por 10 a la 5 iones de potasio. Entonces, voy a ponerlo acá, más 6.25 por 10 a la 5 iones de sodio, potasio. Ya esto es un número, así que obviamente no tiene unidades. Y por cada milisegundo. Entonces podríamos pensar que hay un delta T en este caso que es de 1 milisegundo, o sea 1 por 10 a la menos 3 segundos. La intensidad de corriente tanto, y aquí nos dan creo que un dato más, no, dos datos más. Entonces tenemos el espesor de la membrana celular, que son 8 nanómetros. Vamos a ponerlo así, un espesor o un delta H, por así decirlo, de 8 nanómetros, o sea 8 por 10 a la menos 9 metros. Y una resistividad promedio de 2 por 10 a la 7, o sea un ρ de 2 por 10 a la 7 ohm metro. ¿Qué es lo que nos están pidiendo entonces? La intensidad de corriente, la magnitud promedio de la densidad de corriente, o sea un J, ambos desconocidos, y la diferencia potencial en los extremos, o sea un voltaje. Tenemos eso ahí. Vamos al segundo paso, que es plantear. En el planteamiento tenemos que la corriente iónica se puede calcular como, vamos a ponerlo aquí, la cantidad de cargas que fluyen, Q, vamos a ponerlo mejor para continuar como con la tradición, Q sobre T. Esa sería nuestra primera ecuación. Quedó como un 2 eso. Ahí. ¿Qué más nos piden? La magnitud promedio de la densidad de corriente iónica. Sabemos que la densidad o la intensidad de la densidad de corriente iónica tiene que ver con la corriente por el área en el cual se está analizando la corriente. Y la diferencia potencial en los extremos. Entonces, lo que sí sabemos es que la diferencia potencial tiene que ver con la ley de Ohm, y que esto sería I por R, pero no tenemos ningún parámetro de la resistencia o directo, así que la resistencia, pensando que ahora tenemos la resistividad y un poco el grosor, podemos calcularla como ρ por el largo partido por el área. Y eso sería nuestra cuarta ecuación. Creo que ahí ya tenemos. Si nos falta otra, la ponemos después. 3. Entonces vamos a la ejecución. Aquí, perfecto. Y calculemos el primero. El primero es bastante sencillo porque sabemos que la corriente está dada por la cantidad de cargas que fluyen en un cierto tiempo. Y sabemos que la cantidad de iones de sodio son 6.25 por 10 a la 5 iones positivos de potasio, entonces por 1.6
por 10 a la menos 19. Y todo esto dividido por el tiempo en que transcurre. En este caso serían 1 por 10 a la menos 3. Segundos, por supuesto. Si hacemos el cálculo, veamos, 6.25 por 10 a la 5 por 1.6 por 10 a la menos 19 y todo eso partido por 1 por 10 a la menos 3. Si contamos los ceros, a ver, o sea, las comas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, es 1 por 10 a la menos 10 y que coincide con el resultado que está expuesto. 1 por 10 a la menos 10 amperes. Resultado final, así que lo encerramos en un rectángulo y ahí ya tenemos algo. Vamos con la magnitud promedio de la densidad de corriente iónica. Si nosotros imaginamos un poco el problema, tenemos una célula aquí que está entrando o saliendo cargas por toda su superficie. Esto es una esfera. Entonces, en principio, deberíamos conocer la ecuación que describe la superficie de la esfera, que eso quizá no lo anoté, y de hecho no lo había notado hasta ahora. El área de una esfera sería 4pi r cuadrado. Eso lo podríamos dejar como una ecuación 5. ¿Ya? Entonces, obviamente, la densidad de corriente va a estar dada por este valor, que es la corriente eléctrica que está pasando a través de la célula, y versus el área que contemple ella. ¿Ya? Sabemos su radio porque sabemos que es una célula esférica. Entonces, lo que tenemos aquí es reemplazar el I, que serían 10 a la menos 10 amperes, sobre la superficie, que son 4pi por el radio al cuadrado, que en este caso el radio es 5 por 10 a la menos 6. Voy a ponerlo acá, todo eso al cuadrado, no olvidar. Hacemos el cálculo, 1 por 10 a la menos 10, partido por 4 por 3,14, más o menos, por 5, si mal no recuerdo, sí, 5, esto lo vamos a elevar al tiro al cuadrado, 5 por 10 a la menos 6. Son 0.318 y que como pueden ver está en amperes partido en metro cuadrado. 0.318 amperes sobre metro cuadrado. Ahí estamos. Y coincide con la respuesta, así que parece que vamos bien. Y bueno, calculamos la diferencia potencial. La diferencia potencial está dada por la ley de Ohm, que es nuestra ecuación 3. Pero hay que saber la resistencia, que se obtiene de la ecuación 4, evidentemente. Entonces, ocupamos la ecuación 4, voy a poner aquí una especie de paréntesis. La ecuación 4 nos da la resistencia, en donde la resistividad es este valor, 2 por 10 a la 7, por el largo partido en el área. Ahora, ¿qué largo? ¿Qué área? Bueno, el largo es el ancho de la célula. ¿Por qué? Porque esa es la distancia en donde están fluyendo las cargas de un lado a otro. Ese es el largo, por así decirlo, que fluyen las cargas. ¿Y cuál es el área? Bueno, el área debería ser el área de toda la célula nuevamente, ¿ya? Que es el donde se está distribuyendo el movimiento de las cargas. Muchas cargas están pasando de un lado a otro precisamente por lo mismo. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Entonces, tenemos esto. El largo sería entonces 8 por 10 a la menos 9. Y el área, bueno, el área que está acá, que es el área de la superficie. O sea, es 4pi por 5 por 10 a la menos 6. Y todo eso al cuadrado. Entonces lo vamos a meter en la calculadora. Está justo el agua, el área. Sí, correcto. Sí, va abajo, va abajo.
Solamente nos queda aquí arriba el 2,7, perdón, 2 por 10 a la 7 y por el grosor, que es 8 nanómetros, 8 por 10 a la menos 9. Todo eso dividido por esto y creo que estamos ahí. Nos dio una resistencia de, bueno, eso, 509.554, vamos a ponerlo. $509.554, 140,13. Eso deberían ser ohms. ¿Ya? Y este numerito lo plantamos acá para poder obtener la diferencia de potencial. Vamos a ver qué tal sale. Lo puse bien. Pero menos 9. Sí, creo que estamos bien. Ya, pongámoslo entonces. La corriente eran 10 a la menos 10. Entonces, para ir cerrando ya el cálculo, tendríamos que la diferencia de potencial serían 10 a la menos 10 por ese valor. El resultado final sería este, por 1 por 10 a la menos 10. Si se fijan, nos da 0.0509 volts. Si, bueno, lo multiplicamos por 1000, 1, 2, 3, nos da 50,9 milivolts, que coincide con el resultado que está presentado. Y ahí estaríamos. ¿Ya? Y no sé si vale la pena, pero yo creo que sí, pero como evaluación. Y algo súper interesante porque claramente nos dio un valor bien parecido a lo que ustedes pueden conocer respecto del potencial de acción que tienen las células, o en este caso las neuronas. Fíjense que nos dio 50,9 milivolts. Quizá debería ser negativo, pero de todas maneras está en el orden. ¿Ya? Así que eso podríamos a lo mejor pensar para la evaluación. El sector de evaluar, ¿ya? Así que eso, ¿ya? Nos vemos, adiós.